Muy buenas tardes, estimados directores y docentes de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Sur. Mi nombre es Rocío Dávalos, especialista en gestión de riesgo de desastres. Aquí ahora tengo el grato momento de poderles demostrar cómo se elabora el plan de gestión de riesgo de cada institución educativa. Para ello, nuestro primordial e importante documento que tenemos que trabajar es el plan de gestión de riesgo. Vamos a ver cómo se elabora este plan y recordando que tienen que presentarlo antes de fin de mes, como ya todos lo saben, y se viene trabajando este plan desde el año pasado. Para comenzar sobre la elaboración del plan de gestión de riesgo, vamos a visualizar lo que es la ficha ICIE, ficha de Índice de Seguridad en la institución educativa. Como ustedes ya conocen, esta ficha viene en Excel y solamente tenemos que identificar, como está en la pantalla, todos nuestros datos de cada institución educativa. Esta ficha contiene 4 dimensiones, que es la social, la física, la económica y la ambiental. Dentro de cada una de las dimensiones tienen preguntas. Si observamos aquí la ficha de dimensión social, nos habla referente al porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay también la pregunta sobre estudiantes con anemia, si las instituciones educativas cuentan con plan de gestión de riesgos, si cuentan con un comité de condiciones operativas, si las brigadas están aprobadas con RD, y en todas las alternativas tenemos el valor cualitativo que nosotros tenemos que designar. Dependiendo de que, por ejemplo, la institución cuenta con plan de gestión de riesgo aprobado con RD, lo único que tenemos que buscar las alternativas. Cada una de las preguntas de las variables tiene alternativas en el valor cualitativo y aquí seleccionamos si está en proceso de elaboración, si cuenta con plan sin vigencia, si cuenta con plan culminado sin RD de aprobación o cuenta con plan aprobado con RD. En caso de que cuente con plan aprobado con RD, automáticamente el valor cuantitativo se expresa en la siguiente columna. Cambia de puntaje si cuenta con plan aprobado con RD, un punto. Pero si elegimos otra opción, también cambia dependiendo de cómo está nuestra realidad en la institución educativa. Recordemos que todas las variables que vemos aquí nos van a servir para ser plasmadas en el plan de gestión de riesgo. Y mientras nosotros elijamos lo que es nuestra realidad en la institución educativa, vamos a tener un diagnóstico general de nuestra institución en forma personalizada. Ya no va a haber opción para poder grabar o poder copiar y pegar, sino va a ser nuestra realidad. Si elegimos que no cuenta con esta brigada, pues sube a 5 puntos y automáticamente esto se refleja en la pantalla en este resultado donde está amarillo. Por ello, la última columna del valor cuantitativo no se toca. Solamente se selecciona en la parte cualitativa de acuerdo a las variables que nos pregunta para ver el tipo de vulnerabilidad que tenemos en nuestra institución educativa. Vamos a observar ahora en la dimensión física. En esta dimensión física también tenemos preguntas sobre cómo está la conservación de los muros, de las columnas, de las vigas, la estructura de los techos, las paredes, piso, el sistema eléctrico, si cuenta con planos de señalización o su croquis, etc. Y repito que otra vez acá seleccionamos con cuántos años de antigüedad tendrá esta construcción. Hay alternativas, ¿no? Mayores de 35 años, de 20 a 35, de 6 a 15 años. Dependiendo cómo es mi construcción de mi local educativo, vamos a seleccionar para que automáticamente salga el valor cuantitativo acá. Y el promedio va saliendo al costado. Así pasamos a la dimensión económica. En esta dimensión económica dentro de la ficha ICIE vemos el agua potable, la energía eléctrica, el desagüe, el internet y el mantenimiento o los dispositivos de seguridad si han sido adquiridos o implementados. Esto nos permite también conocer nuestra realidad. Y recuerden que dependiendo de si tengo acceso a energía eléctrica, tenemos alternativas para seleccionar. Si cuenta con energía eléctrica, con panel solar, generador a motor, o esto es ofrecido por el municipio o la municipalidad, o tiene red pública. Si tiene red pública, automáticamente le sale su valor cuantitativo. Y este valor le permite obtener una realidad final. En cuanto al aspecto o dimensión ambiental, también tenemos variables, que eso es manejo de residuos
aguas residuales, residuos sólidos, brigadistas que están capacitados, y también si tenemos techos o contenedores en el reciclado de residuos, dependiendo, tienen sus alternativas todos y podemos ver en la pantalla que tenemos opciones para poder seleccionar dependiendo de la realidad de cada institución educativa. Por último, la última pestañita de este Excel nos va a permitir ver el tipo de vulnerabilidad que tiene nuestra institución educativa. ¿Cuál ha sido el resultado? Las dimensiones las observamos aquí, el resultado del valor promedio y el nivel de la vulnerabilidad del local escolar nos dice si es bajo, medio, alto o muy alto. Esto nos va a permitir ver y poder solucionarlo con actividades que vamos a desarrollar en lo que es el plan de gestión de riesgo, que es el tema a tratar el día de hoy. Vamos a continuar con la elaboración del plan de gestión de riesgo. ¿Por qué tenemos que trabajar la gestión de riesgo de desastre en el sector de educación? Aquí nos muestra muchas alternativas. Nos indica que somos un país multirriesgo. También tenemos elementos adversos recurrentes que generalmente afrontamos en diferentes zonas del país. También queremos continuar con el servicio educativo, además de minimizar el impacto de las emergencias o los desastres. Y también es un mandato obligatorio, legal, que debemos de trabajar la gestión de riesgo. Y también tenemos que ofrecer lo que es una educación de calidad, ¿no? Y en cualquier momento, en cualquier situación, la educación tiene que ser de calidad para todos los estudiantes. ¿Cuál es la norma técnica que nos designa en el sector educación que debemos nosotros trabajarla? Justamente está mostrada en la pantalla, es la resolución de Secretaría General, la 302 del 2019. Esta nos indica cómo y en qué forma vamos a trabajar. ¿Quiénes son los que trabajan gestión de riesgo de desastres? Pues aquí es la respuesta, los comités de gestión escolar. ¿Dirán los tres? Sí, los tres trabajan la gestión de riesgo de desastre. Comenzamos con el Comité de Condiciones Operativas. Ellos se encargan del plan de gestión de riesgo específicamente, aparte de otras funciones que también tienen, son como 15. El Comité de Gestión Pedagógica, aparte de sus otras funciones, dentro de las cuales está el trabajar los proyectos educativos ambientales. Y en el Comité de Gestión de Bienestar también tiene su función de conformar brigadas y capacitarlas. Entonces, el Comité de Gestión Escolar son los responsables en trabajar gestión de riesgo de desastre. En otras palabras, todos trabajamos gestión de riesgo de desastres. Aquí les presento dos imágenes. Veremos una. La de la mano izquierda estamos visualizando el río. ¿Qué está haciendo el río frente a la institución educativa? Está poniendo en peligro a la institución. Es un peligro inminente. Puede ser que se dañe, puede ser que se caiga, puede ser que se raje, etc. Una probabilidad de que suceda algo, peligro inminente. Mientras que en el otro lado vemos ya unas paredes colapsadas, dañadas, rajadas por el sismo, por la circunstancia de, si ven la tubería como el agua está descendiendo por las paredes, ya están dañadas esas paredes y por la continuidad del agua pues se está filtrando hacia los interiores. Aquí ya es un impacto de daño. Estas situaciones le permite al gobierno, le permite al Estado tener o dar las declaratorias de estado de emergencia. Y se dan por dos formas, uno por peligro inminente, que puede pasar, y otra por impacto de daños. Y nuestra UGEL no está alejada de ello, ¿no? Acá tenemos estas declaratorias de emergencia que se han emitido este año 2025 y nos indica si son por peligro inminente o por impacto de daños. Si vemos también los distritos de los cuales están en las declaratorias de emergencia, que significa que las instituciones educativas de estas declaratorias de estado de emergencia tienen que informar, reportar inmediatamente si tuvieran algún daño, alguna afectación, para que se puedan tomar medidas inmediatas. Recuerden que todas las declaratorias de estado de emergencia solamente son por 60 días y las fechas que inician están justamente en la pantalla. ¿Por qué tenemos que elaborar un plan de gestión de riesgo? Porque esto nos va a permitir reducir el riesgo de desastres, nos va a permitir a nosotros que identifiquemos cuáles son los peligros, qué tipo de vulnerabilidad tenemos, en qué situación, en qué estado está nuestra infraestructura para poder enfrentarlo y dar una respuesta adecuada. Por ello debemos tener por escrito
en un plan cómo vamos a reducir ese riesgo de desastres que tenemos, que nos acecha permanentemente. ¿Cómo debe ser nuestro plan? ¿Cuáles son las características? Que debe ser participativo, es decir, todos deben participar en la elaboración. Debe ser consensuado, conocido por todos y contextualizado, es decir, de acuerdo a nuestra realidad. ¿Quiénes forman parte en la elaboración de este plan de gestión de riesgo? Ahí vemos los comités de condiciones operativas, el responsable de elaborarlo, la comunidad educativa en general, la organización de la sociedad civil y las autoridades de la comunidad local que deben de conocer el plan de gestión de riesgo de la institución educativa. Recordemos que este plan de gestión de riesgo lo tienen que trabajar todas las instituciones públicas y privadas, no solamente educativas. Toda la institución que esté conformada a nivel nacional debe trabajar un plan de gestión de riesgo. Continuemos con el Comité de Condiciones Operativas. Dijimos que ellos se encargaban, de acuerdo a lo que es una de sus funciones, elaborar el plan de gestión de riesgo, pero no es lo único que hace. Recuerden que también es un compromiso de gestión escolar, que es el compromiso 3, quien tiene que cumplir con estas indicaciones, ¿no? Su trabajo, como vemos en las imágenes, pues se encarga de la calendarización y la prevención de eventos, como es la programación de los simulacros, el reporte correspondiente y el mantenimiento de unos espacios salubres, seguros, donde incluye la gestión de riesgo de emergencia y desastres, además de la gestión del mantenimiento de la infraestructura, hacer la limpieza, el reparo, el arreglo y la adquisición de los dispositivos de seguridad. Por ello, este es el trabajo más importante de gestión de riesgo en el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Aquí presentamos lo que es la estructura del plan de gestión de riesgo. Si bien es cierto, años pasados era mucho más extenso, ahora es más concreto, más práctico y más fácil de poder realizarlo para ver nuestra realidad. Ya conocemos qué es la información general, igual que la ficha ICE, donde llenamos todos los datos que corresponden a cada institución educativa. Tienen también su objetivo general, el por qué tenemos que trabajar la gestión de riesgo de desastre en un plan, los objetivos específicos de acuerdo a lo que se presenta y el diagnóstico de la identificación de peligros. Esto de acuerdo a los peligros que nos acechan en cada institución educativa, tenemos que seleccionar. Por ejemplo, si fuera sismo, el sismo acecha a todo. Si es en la región Arequipa, pues indudablemente a todas las instituciones, no solo públicas y privadas, sino a todos en general, y lo tenemos que seleccionar marcando todos los meses, porque todos los meses tenemos que estar alertas frente a este peligro que puede ser muy recurrente en la zona y dependiendo de dónde estemos ubicados. Si fuera también por lluvias, pues tenemos nuestra temporada de lluvias, pero ¿cuáles son los que más reincidentes en cuanto a los peligros? Eso es lo que tenemos que nosotros marcar. Recordando que si seleccionamos 2 o 3 peligros, son 2 o 3 acciones de contingencia que tenemos que desarrollar en el mismo plan de gestión de riesgo. Este es el resultado de la ficha ICE. En el resultado vamos a poner la copia de lo que hemos puesto en nuestra institución educativa y el resultado que hemos obtenido luego de haber elaborado. Por eso es importante que tengamos que nosotros primero llenar la ficha ICE para la elaboración del plan de gestión de riesgo. Si no, no vamos a conocer nuestra realidad. Aquí es donde ya se plasma lo que hemos hecho en la ficha ICE. En la dimensión social, si observan ustedes, las variables están aquí, porcentaje de estudiantes con necesidades especiales. En la parte cualitativa, copian y pegan de lo que resultó en la ficha ICE, lo mismo que en el valor cuantitativo, cuánto les salió. Y dependiendo del valor cuantitativo, vamos a realizar o desarrollar las actividades que están en esta parte blanca. Tenemos que pensar qué es lo que en esta variable tenemos el resultado y tenemos que nosotros hacer nuestra actividad. 1 o 2 actividades que nos permitan a nosotros solucionar, absolver justamente la vulnerabilidad que hemos encontrado en nuestra institución educativa. Si contamos con un comité de condiciones operativas, ya tenemos nuestro valor cualitativo y cuantitativo. ¿Qué haríamos nosotros para prevenir, como palabra de prevención o de reducción? Esas son las actividades que seleccionamos acá y marcamos en qué mes lo vamos a desarrollar. En qué fecha vamos a desarrollar nosotros esa actividad.
Lo mismo sucede con las siguientes dimensiones, pero para llenar las actividades tenemos que identificar cómo actuamos o qué se hace en una reducción del riesgo. Según la ley del SINAGER, en el artículo 27, comprende que la reducción es las acciones donde planificamos y realizamos algo para reducir las vulnerabilidades que hemos encontrado. ¿Recuerdan la primera imagen que hemos observado en la mano izquierda? Esta primera imagen era el desfogue del agua de la lluvia que no estaba conectado a una red pública y por ende había dañado la pared. Y ha dañado y se ha filtrado y por ende las consecuencias se ven posteriormente. ¿Cuál es la manera de reducir este riesgo? Aquí lo vemos en la mano derecha, el desfogue de agua y de lluvias que sí está conectado a una red pública de drenaje y no va a afectar ni malograr ningún tipo de pared de ninguna institución educativa ni de ninguna casa tampoco. Es un ejemplo. Otro ejemplo son las áreas exteriores del local educativo. Vemos nosotros que acá tenemos las cunetas que están obstruidas por el tiempo, el polvo, la piedra, la basura, las hierbas, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para reducir el riesgo? Realizar el mantenimiento de las cunetas, haciendo la limpieza permanente y dejando libre el drenaje que se permite fluir el agua de la lluvia. Otro ejemplo también es el de las canaletas. Por el tiempo y el deterioro del mismo material, tenemos que hacer un cambio permanente para que las aguas evacúen sin ningún inconveniente. Así como también el cielo raso. Hay que hacer constantes mantenimiento en las edificaciones, dado que por el tiempo, por el agua, etcétera, se deterioran y pueden caer y dañar a algún estudiante. En el caso de los techos, hay que hacer una cobertura final encima del techo para que podamos protegerlo de la lluvia si no tengamos inconveniente. Así como también las calaminas, ¿no? Las calaminas, una vez que están obstruidas, están con hueco o están dañadas, hay que cambiarlas. Y para ello tenemos que conocer si están bien, están en buen estado o tenemos que repararlas, cambiarlas por otras nuevas. En el caso de la superficie en muros existentes o concreto, hay un resane que se hace, hay un tarrajeo, se tiene que corregir lo que ya tenemos para poder reducir el riesgo. Y por ende también los tanques elevados, las cisternas donde se mantiene el agua, hay que hacer una permanente limpieza y desinfección. Recordemos que es la salud que está en peligro y que debemos de mantenerlo limpio para que no tengamos ningún inconveniente salubre en los estudiantes. En el caso de las acciones de preparación, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos debemos preparar? En la preparación nosotros tenemos que planificar. ¿Cómo planificamos? Justamente con lo que estamos haciendo, elaborando nuestro plan de gestión de riesgo, conformándonos en brigadas con nuestras resoluciones de directorales de conformación de brigadas y la aprobación del mismo plan. También tenemos que hacer el desarrollo de capacidades donde nos fortalecemos conociendo sobre cuáles son nuestras funciones y de qué trata esta temática, y la organización de la sociedad, participación de todos para que todos conozcan cuáles son los planes. Entonces nos preparamos para dar frente a lo que se nos viene. ¿Cuáles son esas acciones de preparación? Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos simulacros a nivel nacional, estipulados por el Ministerio de Educación. Esos simulacros son 3 obligatorios, pero no son los únicos. Debemos tener programados simulacros inopinados con los estudiantes para que ellos puedan aprender así con la repetición, el saber cuál es la actitud, las acciones que deben hacer en caso de que suceda algo, ¿no? Se hace simulacros inopinados, se tiene también su mochila para emergencia, que es muy diferente al botiquín de primeros auxilios. En ambos son diferentes productos y los dos se tienen que contar en cada uno de ellos. Entonces, es una acción de preparación tenerlo con anticipación, la mochila de emergencia y los primeros auxilios. Otra de las acciones de preparación es tener el plano de señalización y ruta de evacuación. Esta debe estar publicada no solo en el plan, sino también en una parte visible de la institución educativa. La conformación y capacitación a las brigadas es otra forma de prepararse. ¿Cuál es el rol de cada uno de los brigadistas? Eso es lo que tenemos que conocer, designar y capacitarlos. Otra acción de preparación es el correcto llenado del formato de la ficha de DANSE. Esto solamente se llena en caso de que hubiera una afectación. Se eleva con un informe sobre lo que sucedió, ya sea emergencia o desastre,
se eleva a la UGEL 1 y otra copia idéntica a la municipalidad. El objetivo es que se reporte, si la municipalidad lo tiene, lo reporta en SINPAR y esto va a permitir que se designe un presupuesto para poder ayudar a la institución a que se repare o a que se levante una nueva estructura. Va a depender del tipo de daño que tenga. ¿Por qué es importante también desarrollar simulacros? Indudablemente son acciones comunicacionales que nos permiten dar a conocer qué debemos hacer en cada una de las acciones. Por eso nos preparamos también dando a conocer sobre simulacros, pedagógicamente y dando a conocer a los padres de familia. También actualizamos las acciones de contingencia, ya sea ante lluvias intensas, ante peligro de sismos, ante movimientos en masa, etc. Pero este plan de gestión de riesgo cada año debe ser actualizado. Otra acción de preparación es que también contemos con sacos terreros. Si sabemos que se ingresa el agua cada lluvia en nuestra institución educativa, debemos de contar con estos sacos terreros con anticipación para no estar lamentando después que ingresó el agua, que se malograron los equipos, que también se perjudicaron algunos materiales educativos, etc. Prevenir antes que lamentar. Entonces, colocamos esos sacos terreros donde sabemos por dónde ingresa el agua y evitar ello. Hacer la limpieza permanente, acarreo de escombros, donde también consideremos si tenemos qué tipo de herramientas tenemos o las vamos consiguiendo durante el tiempo que no haya sucedido, pues, ¿no? Por ejemplo, las lluvias. Ya debemos tener este tipo de material para poder utilizarlo. En cuanto a acciones de preparación, también debemos de publicar a través de los avisos de alerta de las instituciones científicas, nos indica cómo está la situación climatológica y eso debemos dar a conocer en nuestros periódicos murales. Debemos identificar los espacios alternos, poner a buen recaudo los bienes. Si sabemos que hay afectación y conocemos nuestra realidad, nuestro diagnóstico de la institución educativa, a anticiparnos, a guardar, a poner a buen recaudo todo el material que se puede malograr. Vamos a identificar un punto de reunión en caso de emergencia, de cualquier tipo de emergencia, sabemos dónde nos vamos a encontrar. Se designa ahí. En el plan también se tienen los recursos humanos, logísticos y financieros. Lo que contamos en la institución educativa, esto nos va a permitir a nosotros determinar con qué contamos, están capacitados, con qué tipo de experiencia tienen como brigadistas, dependiendo del personal, con qué recursos logísticos contamos, si están operativos, no están operativos, o están en déficit, o no contamos, etcétera, ¿no? También en nuestras acciones dentro del plan de gestión de riesgo tenemos las contingencias, las acciones de contingencia, que es la respuesta a cualquier tipo de evento. Acá, por ejemplo, mostramos el que es acción de contingencia ante sismo. Les decía que si seleccionábamos el peligro de sismo, teníamos que hacer este tipo de acciones de contingencia. Ante sismo seleccionamos, por ejemplo, lo que es dañados en cuanto a estudiantes, afectados, fallecidos, desaparecidos. Lo que hacemos en un simulacro, llenamos esta ficha, son probabilidades de afectación, ¿correcto? Una vez llenada la ficha, vamos a pasar a las acciones para la preparación, respuesta y acciones de rehabilitación o continuidad del servicio educativo. Recordando que las acciones para la preparación es el antes del sismo, antes del simulacro. En las acciones para la respuesta es durante el simulacro, durante el sismo o durante el momento de emergencia que estamos viviendo. Y las acciones de rehabilitación es después, un después de haber. ¿Qué hago, por ejemplo, en las acciones de preparación ante sismos? Justamente nos vamos a organizar. Hemos elaborado nuestro plan de contingencia ante sismos. Nos hemos organizado con anticipación, tenemos una RD de conformación de las brigadas, conocemos el rol, el funcionamiento de cada una de ellas y en el momento de las acciones para la respuesta, ¿qué debemos hacer? Mantener la calma, poner a buen recaudo a los estudiantes, contabilizarlos, es en el momento preciso que sucede el evento es donde debemos saber actuar. Y después, pues, en la rehabilitación, en la continuidad del servicio, ¿de qué hago después de que pasó el sismo? Un reporte de 72 horas que tenemos que hacer, ver cómo quedó el local educativo, dónde vamos a continuar. Ahí seleccionamos o tomamos en cuenta el espacio alterno que hemos definido o seleccionado. Ponemos con qué recursos y qué responsable. Esta estructura de contingencia es para todos los tipos de
peligros que nos acechan. Y en el mismo plan también tenemos el flujograma, que es una vez sucedida la emergencia, ustedes van a darse cuenta que se reúne el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, van a ver si tiene afectación o no tiene afectación, para continuar a hacer el reporte correspondiente y llenar la ficha de DANCE. Si es que continúa, se genera un informe técnico, pero a pesar de ello tenemos que continuar con el flujograma hasta lograr estabilizarnos y llegar a recuperarnos para poder trabajar en forma normal. Si no hay afectación, pues indudablemente solo ha sido un susto y la actividad ahí termina, siempre y cuando se reporte también al EMS de la UGEL. En cuanto al seguimiento y evaluación del plan, debemos hacerlo nosotros una vez al año. O sea, termina el año, antes de terminar el año debemos analizar cómo fue, si tuvo respuestas, si se realizó lo que estaba en práctica o no. Recordemos que el plan de gestión de riesgo es un anexo del PAD y debe estar acompañando al PAD, y esto va subido a la plataforma PUSAC, y tenemos hasta el 28 de marzo para poder subir este plan. Lo que ahora les estamos mostrando pues es recordarles cómo es que se estaba trabajando este plan para que puedan ustedes fácilmente poder concluirlo. También debemos tener el anexo, que es el croquis de señalización y evacuación que hablamos anteriormente. Este croquis, donde señala y también designa qué lugares se evacúan, debe estar publicado en una parte visible y también en el plan. Debemos completar el directorio del Comité de Gestión Escolar. Dice Comité de Gestión Escolar, no dice solamente Comité de Condiciones Operativas. Recuerda que gestión de riesgo trabajan ustedes comités y en este directorio deben estar todos. Luego el directorio de las brigadas de la institución educativa. Es un directorio de una brigada de educación ambiental y gestión de riesgo conformado por brigadistas, y se pone el nombre de todos los brigadistas en esta relación. Solamente recordemos que los brigadistas son personas mayores, no son estudiantes, son personas mayores responsables que deben figurar en la resolución directoral que se emite en cada institución educativa. Y por último tenemos el directorio de emergencias de aliados estratégicos, donde lo que tengamos en nuestra localidad pues lo vamos a considerar. Ponemos ahí sus teléfonos y qué instituciones son nuestros aliados estratégicos que participan permanentemente con nosotros. Es así como hemos visto la elaboración. Ahora solamente quiero mostrarles en el plan de gestión de riesgo, en la parte de las dimensiones, acá va a ver más claro, más específico, porque está marcado con rojito, justo esto. La dimensión social, recuerdan que les mencioné, todas estas variables vienen de la ficha ICI, si cuenta con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. El resultado en el valor cualitativo se copia y pega el valor cuantitativo y solamente seleccionamos acciones o actividades de prevención y de reducción. ¿En qué fecha lo hacemos? Eso lo designa cada institución educativa. Y ven, acá está la dimensión física, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Entonces, es por ello que es importante elaborar primero la ficha ICIE para poder plasmarlo en el plan de gestión de riesgo, que es el mismo que en Word también se les va a compartir a través de los grupos de WhatsApp a los directores y con apoyo y ayuda de sus especialistas. Esta era la temática que quería presentar para el día de hoy. Espero se haya recordado lo que tenemos en la elaboración del plan. Cualquier duda, estoy para servirlos. Repito, soy la licenciada Rocío Dávalos de Sarango y estoy como especialista de gestión de riesgo aquí en la UGEL Sur. Muchísimas gracias por su atención.